Es el Comité de Crisis Emergente para el modelo de Naciones Unidas del ITAM, que es ITAMUN. Entonces todos formamos la comisión del nuevo comité, que se llama Comité de Crisis Emergente. ¿Y cuál es la finalidad de este comité? La finalidad del Comité de Crisis Emergente, bueno, surge de los modelos de Naciones Unidas, pero se empiezan a desarrollar nuevas modalidades en las cuales se espera que los delegados, en este caso jóvenes, puedan desarrollar nuevas habilidades, y entre esos surge el Comité de Crisis. Lo que se espera del Comité de Crisis es que se desarrollen la toma de decisiones en situaciones que son emergentes, como su nombre lo indica. Se trata de experimentar como si estuviera en el war room de un gabinete presidencial, como si fuera el cuarto cercano, si fuera el caso de Estados Unidos, del presidente Obama, y el cuarto cercano en este caso, si fuera el conflicto contra tal vez un grupo guerrillero, de este grupo guerrillero, el cuarto cercano también, para generar un debate entre los dos y ver cómo se resuelven las diferentes crisis y el conflicto final. ¿Me pueden dar su opinión del conflicto del Medio Oriente con un enfoque a la situación entre Irán e Israel? Bueno, nosotros creemos, primero que nada, que es uno de los temas más importantes, porque el tema de Medio Oriente es un conflicto que se ha arraigado a lo largo de los años, es un conflicto que es muy complejo y que incluso se ha tratado en temas, por ejemplo, de relaciones internacionales, con lo que fue el choque de las civilizaciones, de este odio que se puede dar entre dos culturas diferentes, más enfocado a la parte de Irán e Israel. O sea, que el conflicto surge a raíz de que, Irán e Israel eran aliados, y a raíz de que se da toda esta revolución en Irán y se da este cambio de gobierno a la parte ya más musulmana, el gobierno iraní ha fomentado una política exterior en contra de Israel, que es una política de odio que ha promovido mucha discordia en la región. Y esto se agrava mucho también a raíz de que Irán empieza a desarrollar el armamento nuclear, ¿no? Y a raíz de que llega el primer ministro, Netanyahu, a Israel, también ha tenido una política mucho más asertiva en contra de lo que ha sido el programa nuclear de Irán. Netanyahu ha advertido en los últimos días que si Irán llega a cruzar esta raya que él menciona en un discurso dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas, que hay un límite, que es una línea roja que Irán no debe cruzar en términos de explotación de energía nuclear, porque puede desarrollar un armamento, que si Irán llega a cruzar esta línea roja, que puede llegar a haber un conflicto muy grave dentro de la región. Y además menciona que no solamente se limita a un conflicto regional, sino que es algo que llega a afectar a toda la comunidad internacional, porque Irán puede controlar lo que es el estrecho de Hormuz, que es el paso del petróleo a la región de Europa y a la región occidental. Así mismo nosotros elegimos este tema como parte del Comité de Crisis Emergente, porque creemos que dentro del conflicto de Medio Oriente es la parte que está más latente en este momento, y que puede presentar en un futuro el riesgo de un conflicto armado entre las dos potencias, y el riesgo de lo que nosotros conocemos en relaciones internacionales como MAD, que es el Mutually Assured Destruction, que si llegara a haber una guerra entre los dos países, las potencias, la capacidad nuclear que tienen ambos puede llegar a destruir toda la región. Entonces creemos que es muy importante para los jóvenes de hoy en día que nos concienticemos de todo lo que se está viviendo en la región, porque presenta un posible riesgo en el futuro de que haya un enfrentamiento armado entre ambas potencias. ¿Pueden dar su opinión de la forma de elección parlamentaria en Israel? Yo considero que Israel, su sistema de gobierno parlamentario representa muchas ventajas para ellos, puesto que permite que se dé mayor representatividad del poder ejecutivo, eligiéndose a través del poder legislativo. Eso permite que haya como continuidad en las propuestas, y también que no se opongan entre ellos a las iniciativas que haya de cada una de las partes. También considero que además de ser una ventaja, también hay retos muy importantes para Israel en este momento, puesto que debe consolidar un sistema que sea realmente representativo de todas las partes. En estos momentos Israel está formado por un crisol de ideologías diferentes, y por lo tanto el gobierno debe centrarse en que este gobierno sea representativo, y así como se mencionó durante la conferencia que hay un 20% de población que es árabe, y asimismo un 4% de población que es no judía y tampoco es árabe.
debe encontrarse la forma en que se puedan integrar a ellos para que haya participación ciudadana y de esta forma se consolide un gobierno sólido dentro de Israel. Y complementando lo que dijiste, Gaby, para dar a entender el dinamismo político que existe en Israel, o sea, a diferencia de otras democracias con sistemas presidencialistas. En las elecciones pasadas, Yair Lapid, que es un conocido reportero en los medios, conformó un partido político denominado Yesh Atid, que actualmente es la tercera fuerza en Israel. O sea, es el tercer partido en cuanto a asientos de la Knesset. Entonces es como si aquí en México Loret de Mola hiciera un partido y de la noche a la mañana ya fuera el tercer partido político en México. Ok, gracias, Ari. La importancia de los judíos en la diáspora para Israel y viceversa. Okay. Mi nombre es Ari Hasky Bucay, yo soy estudiante de Economía de cuarto semestre. Yo considero que entre la diáspora e Israel hay una relación simbiótica muy importante y fundamental para la supervivencia tanto del Estado judío como de las comunidades que vivimos fuera, en el sentido en que Israel nos provee como de un santuario, un refugio, es un seguro de vida, pero no solo eso, sino que además es un medio en el cual pueden germinar todo el intelecto y todas las ideas y todo este como ámbito de emprendedurismo y de crecimiento que caracteriza y distingue al pueblo judío. Y a su vez, por el otro lado, las comunidades en la diáspora le damos a Israel el apoyo financiero, político o ideológico que necesita, como por ejemplo los donativos que se hacen en la Cupá, que haces en la Cupá en Kinder, en Keren Ayesod, o sea, desde eso hasta la existencia de AIPAC, que es una organización de cabildeo en Estados Unidos que es de las más poderosas y mejor consolidadas, que es una organización que se dedica a velar por los intereses de Israel en la política estadounidense. Entonces yo considero que así como no puede existir Israel sin la diáspora, no podrá existir la diáspora sin Israel. Entonces no es posible comprender al judío actual sin esas dos como esferas que lo forman y lo distinguen. Además, como creciente, o sea, este nacionalismo unido al aspecto religioso que siempre ha sido importante, ya se mencionó en la conferencia, de esta frase que caracteriza siempre en los rezos está el Lashana Haba Yerushalayim, que es el año que entra en Jerusalén, que es como esta añoranza que ha tenido el pueblo judío por su tierra, que actualmente ya no es una promesa, ¿no? ya es un hecho, pero creo que debe de seguir como este trabajo por las dos partes, ¿no? que la diáspora, del lado de la diáspora y del lado de Israel. ¿Me puedes dar tu opinión sobre la situación nuclear? ¿Qué riesgos se perciben con Corea del Norte y con Irán? Mi nombre es Carlos Galina, soy estudiante de Relaciones Internacionales de tercer semestre y considero que para analizar la situación nuclear tanto de Irán como de Corea se tienen que tomar en cuenta dos perspectivas diferentes. ¿Por qué? Porque se manejan historias diferentes dentro de cada país. Empezando por el caso de Irán, creo que sale en este momento un artículo que Kenneth Waltz publica hace unos meses en Foreign Affairs en el cual simplemente declara por qué Irán debería obtener la bomba. Y Kenneth Waltz plantea que si Irán obtuviera la bomba, se lograría estabilizar la región. ¿Por qué? Porque por un lado dice que se ha tratado de atacar la imagen de los líderes de Irán como líderes irracionales, y Kenneth Waltz dice, él es un gran teórico de las relaciones internacionales, y entonces él se basa y dice, ningún Estado y menos Irán puede actuar de manera irracional, entonces los líderes no podrían actuar de esa manera. También dice que al momento en el que Irán la obtiene, se obtendría un balance de poder entre Israel y los países del bloque árabe, y que no se llegaría a ningún tipo de conflicto. ¿Por qué? Porque tendrían lo que se conoce, como mencionó Nekan Emad, Mutual Assured Destruction, y entonces ninguno de los países llegaría a atacarse. Sin embargo, esto causó gran controversia y salieron las réplicas contra Kenneth Waltz diciendo que no, que en verdad Irán no debería desarrollar las armas nucleares. ¿Por qué? Porque se cree que se volvería el líder del bloque occidental, el líder del bloque antioccidental, y que buscaría por atacar a Estados Unidos y a todos sus aliados, y usaría como herramienta de manipulación el tener armas nucleares. En el caso de Corea del Norte, considero que es completamente diferente. ¿Por qué? Porque los líderes de Corea del Norte sí han implementado una estrategia en la cual, en Estados Unidos, en inglés se denomina Mad Men, en el cual se comportan como hombres locos en tratar de medir y actuar sin parecer que les importa el Estado, que es lo que hemos visto en la retórica tan siquiera de Kim Jong-un y sus antecedentes. No le importa la teoría internacional, sino que simplemente actúa de acuerdo a lo que pareciera simples emociones personales y decir, hoy me desperté y vamos a lanzar un misil.
El caso de Corea del Norte es importante para la comunidad internacional y de riesgo. ¿Por qué? Porque al no tener los líderes una política o algo que trascienda o que pues, se pueda observar y decir Kim Jong-un va a actuar de esta manera, nunca se sabe de qué manera actuar y entonces se tiene que tratar inclusive con más cuidado que la situación en Irán. Además que Corea del Norte tiene de vecino a Corea del Sur, que es un país que si bien está amenazado por el conflicto, tampoco se quiere entrar directamente. ¿Por qué? Porque una vez que caiga el régimen de los Kim Jong-un, ¿quién se va a hacer cargo de toda la población de Corea del Norte? Sería un costo en el cual Corea del Sur tendría que caer. Finalmente, en el caso de Irán con Israel, la situación es tensa, no se tiene una forma de política en la cual se puede decir vamos a implementar este método y se va a resolver. ¿Por qué? Porque si por un lado Irán no desarrolla su programa nuclear y entra en un tratado de paz, entonces la presión internacional se va a ir contra Israel de decir, bueno, ya nadie tiene armas nucleares, entonces ahora, ¿qué va a aportar Israel al mundo libre de armas nucleares? Que es lo que ha proponiendo el presidente Barack Obama durante varias declaraciones respecto a armas nucleares. Una invasión de parte de Israel a Irán nada más alentaría que Irán le meta velocidad al desarrollo de armas nucleares, y de parte de Irán al ataque a Israel, entonces sí desencadenaría un ataque de parte de los aliados, tanto de la OTAN como de Israel, en contra de Irán. Entonces se tiene que manejar con pinzas. ¿Por qué? Por el efecto dominó que puede surgir del ataque tanto de Israel a Irán como de Irán a Israel. ¿Me puedes dar tu opinión sobre la historia de los modelos de Naciones Unidas y las herramientas la herramienta que se ha vuelto para los jóvenes? Yo creo, pienso de forma concreta que el modelo de Naciones Unidas es una organización yo lo veo de dos formas. La primera es una recreación muy productiva que permite al joven desde una temprana edad empezar a ver cómo funcionan los debates, así como tanto el lenguaje como la preparación, los debates diplomáticos, y por el otro es una forma de convivencia muy sana dentro de las universidades. Por ejemplo, es el modelo número 16 de Naciones Unidas aquí en el ITAM, y empezamos a ver que no ha sido siempre igual. Por ejemplo, esta mesa es un foro completamente nuevo que está haciendo su debut, y creo que puede funcionar bastante bien. No solo eso, sino que el estar aquí presentes en esta entrevista prueba que nuestra preparación rinde frutos, tanto en la universidad como en un ambiente más externo. Así como también le da una herramienta al joven de informarse de aspectos mundiales que no están tan cerca de él, como esta crisis tanto regional como internacional entre Israel e Irán, y todo el sector árabe, inclusive como comentaba mi compañero Carlos de Norcorea. Son aspectos que solamente estando en el modelo te puedes dar una idea de qué pasa realmente en el mundo, y si bien te apasiona, pues no solamente te preparas, sino que te vuelves una persona más conocedora de los aspectos no pasados, sí históricos, pero también actuales, que eso creo que le da una herramienta al joven tanto en su universidad como en un nivel laboral mucho más amplio. Creo que, dejé la herramienta principal hasta el final, porque, permite que conozcas a gente increíble, como mi equipo de trabajo, y los conoces en otro ambiente, porque todos somos amigos, pero también los conoces en el sentido de que, por ejemplo, Gaby es nuestra directora, nuestros presidentes, de que te están impulsando a hacer las cosas, pero que lo tienes que hacer no como amigos, sino también en una situación como equipo, ¿no? Entonces aprendes a cooperar y a trabajar en equipo, que creo que es lo más importante.